lo que sea el deporte, el hobby, forcémonos a salir, porque es que el mundo expatriado tampoco es fácil. O sea, hay muchos retos, hay mucha soledad, hay mucha tristeza. Entonces yo siempre les digo, pongámonos retos corticos. En este episodio tengo el placer de invitarles a un viaje lleno de sabores, emociones y aprendizajes. Nuestra invitada a este podcast, Beatriz Gallo, o Tiz Gallo como es conocida por su comunidad, es una mujer que ha sabido construir hogar donde quiera que va, desde Medellín hasta Indianápolis, Sao Paulo y de regreso a las hermosas montañas de Antioquia. Tiz no es una chef profesional ni una decoradora de interiores certificada, pero a lo largo de su vida ha creado espacios donde la cocina y la conexión humana se encuentran en perfecta armonía. Ella ha demostrado que el verdadero hogar no se encuentra en un lugar, sino en las conexiones que creamos, y en este episodio nos enseñará cómo, con sencillez y autenticidad, podemos encontrar el verdadero significado de pertenecer. Así que prepárense para una conversación tan cálida como una comida casera y tan inspiradora como un buen vino. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Bueno, Tiz, bienvenida. La verdad, un honor tenerte acá, un honor poder hablar de tu libro, que es una belleza, de por cierto. Una de tus fans favoritas se encuentra afuera en la cabina de sonido. Con ella hemos preparado muchas de tus recetas y la verdad me encanta tu historia, me encanta lo que has hecho con tu historia y un placer pues poder entrevistarte y tenerte acá en el podcast. Andrew, muy emocionada, muy emocionada de estar aquí. Es un privilegio para mí muy grande compartir contigo, con la comunidad de ustedes, seguir compartiendo con mi comunidad a través de ti también. Gracias, vamos a conversar delicioso sobre muchos temas muy bonitos. Dale, y de una vez podemos celebrar, creo que tu libro tiene un año y el podcast tiene un año también. Felicidades, así es que salud, de sí, verdad salud que a eso. felicidades. Y hablando de vino, entonces te cuento un poco de qué vamos a tomar hoy juntos. Este podcast mezcla mis dos pasiones, que son la migración y el vino. Y entonces, esta vez, yo sé que tú has estado en distintos países, uno de ellos Brasil, y dije, ¿por qué no probamos un vino de Brasil? No son fáciles de conseguir acá en Colombia, pero logré conseguir uno, entonces me fui por un Pinot Noir, Saltón, la bodega, Paradoxo es la marca. Y si quieres te voy a contar un poco del vino, favor. Lo podemos probar y siéntete cómoda a seguir tomando mientras hablamos. Hay muchas personas que creo que se ocupan tanto que no se toman el vino, pero... No. Pero antes de que empieces te agradezco, un gran anfitrión, okay. Un anfitrión maravilloso, porque qué lindo que hayas pensado en hacerle honor a uno de los países y que es un país muy importante en nuestra vida con ese vino brasileño. No, Gracias. Con mucho gusto. Y viniendo de ti, que eres la madre de las anfitrionas, significa mucho. Bueno, entonces tenemos un Pinot Noir, como te comentaba. Es una uva que normalmente presenta dificultades en cultivarla. Es una uva de una piel muy delgada. Normalmente necesita un clima que sea medio moderado o frío. Y por eso pues es una uva que normalmente es un poco costosa en conseguir Pinot Noirs. Y pues muchas personas lo ven como un vino muy sofisticado, ¿verdad? Ahora, el Pinot Noir tiene una ventaja para los que no les gustan los vinos tintos, que es el vino tinto que le gustan a los que no les gustan los vinos tintos, porque es un vino muy ligero, ¿verdad? Y en este caso, entonces nos fuimos a Brasil, un lugar nuevo para el podcast. No hemos tenido vinos de allá. Río Grande do Sul, por donde queda Porto Alegre. ¿Tú has estado por ahí? Sí. Okay. La Sierra Gaúcha, maravillosa. Claro. Y entonces estamos en la frontera con Uruguay y cerca al mar, ¿verdad? Entonces, que es muy importante como para este tipo de uvas, que entonces que reciban como ese aire frío y que crezcan bien. Y entonces, pues, en honor a uno de tus viajes o a uno de tus hogares, vamos a probar este vino. Si quieres, podemos arrancar con la vista. Puedes tomarlo y de pronto mirarlo en la servilleta. Y si quieres, cuéntame un poco del color que vemos acá. ¿Qué notas de este vino? Aquí me llega el aroma. Voy a dármelas. Dale. No soy ninguna experta, ni creas. Me parece que es un color suave, sí. No es un rojo así penetrante, un color suave, tirando más a un rosado fuerte, diría yo. ¿Cómo voy? Cuéntame. Sí, correcto, ¿no? Muy bien. Es una uva que, como te decía, por la piel que tiene, que es delgada, no da tanto color
no tiene muchos taninos tan fuertes y no da tanto color al mosto, al jugo del vino. Entonces, sí, ya de entrada viendo que es un color claro, si tú estuvieras haciendo, por ejemplo, una cata ciegas, podrías pensar, bueno, esto de pronto puede ser un Pinot Noir o uno de esos vinos que son ligeros, rojizo, ¿verdad? No es ese púrpura, no es ese rubí que vamos a ver como en un Cabernet Sauvignon, en un Malbec, por ejemplo. Y no, latinaste perfecto. Si quieres, pasemos a la nariz, puedes girar un poco el vino y cuéntame un poco de qué hueles ahí, qué notas. Me gusta porque no es un olor, a pesar de que es fuerte, lindo, no es un olor de esos como que te empieza a picar un Sí. poquito la nariz. ¿Alguna fruta en ¿Cereza? específico? Sí, ¿Puede ser? sí, yo diría frutos rojos, Frutos ¿verdad? rojos, Frambuesa, definitivamente. cereza. em, Madera, generalmente todos. Yo me voy por lo fijo. sí, sí este tiene roble y se le nota en madera, como mencionas tú, pero no sé si también de pronto notas un poco de tonos como de De vainilla. vainilla. Y eso normalmente es algo que le imparte el roble a los Ah, vinos. A veces ok. chocolate, a veces caramelo. Acá creo que se nota un poco. Y sí, de pronto clavos. Pero sí, yo diría Frutos rojos muchos frutos fue rojos mi primera y de pronto sensación la madera también. también. Sí. Y bueno, entonces, salud. Salud por este primer año de Lo mismo. nosotros, ¿verdad? En dos temas que nos apasionan. Claro, Salud. espero que lo disfrutes. Rico. Bueno, ¿qué te parece? Muy rico. Para mí, te cuento que el vino tinto siempre me gustó mucho. Lo aprendí a tomar, sobre todo en Estados Unidos, porque en Colombia la Claro. cultura de vino ha cambiado, ha crecido, pero nosotros no tenemos o no teníamos cultura de vino. Y me encanta porque es un vino muy suave. Sí, Es un vino muy suave. No es un vino que te pica aquí no, nada. para nada. No es, sí, me gusta Sí, mucho. sí, Como claro. fresco, Ujú, muy fresco. fresco. Sí, El paladar yo creo que confirma lo que habíamos notado en la sí, nariz de que es muy totalmente. afrutado. Estos frutos como rojos, pero muy fresco, ligero. Este creo que de hecho tiene un poquito más de cuerpo que otros Pinot Noirs que son mucho más Ok. simplones, si queremos llamarlo así. No lo estoy diciendo de manera despectiva, sino que Sí, sí, algunos. sí. Pero sí me gusta mucho a veces con las personas que dicen, no, a mí los tintos no me gustan tanto. Me gusta irme con un Pinot Noir porque Me es una buena encanta. Muy buena manera de ellos. elección. Dicen, ah, sí, esto no me pega el alcohol tanto, no me pegan los taninos. Hay mucha gente que, digamos, los taninos, esa astringencia en la boca de los vinos tintos no les gustan. Y este es un vino ¿Cierto? que vas No, está casi súper como un rosé ligero. que te pega. Delicioso, Ujú. delicioso. Y bueno, y entonces el final, que es, nosotros a veces describimos el Queda eso en final, que la es, boca, exacto, sí, cuánto sí, esa tiempo en la sensación boca. en la boca queda bien. Sí, yo diría que para hacer un vino ligero tiene un Total. final medio, se nota, le Estoy de queda a uno un acuerdo. poquito. Estoy de acuerdo. Me encantó. Bueno, y Gracias por elegirlo. no, claro, mucho gusto. ¿Y con qué maridarías tú, por ejemplo, este vino? ¿Con qué te tomarías Andrew, tú este? que eres el experto, imagínate que yo he roto paradigmas del vino, no sé si eso todavía No, existe. está bien. Antiguamente era tinto con carnes rojas y blanco Con con pescados. pescados y Ujú. pollo. Yo eso no lo practico. Ahora hasta las frijoladas en mi casa se ofrece un vino ligero, por ejemplo. Ujú. Siempre quesos, yo creo que con esa también me voy a la fija, que no soy ninguna experta, pero el queso acompaña Sí. muy bien, yo creo que todo tipo de vinos, y yo creo que este aguantaría un queso un poquito más fuerte porque el vino más madurado de repente, porque el vino no van a competir en esos sabores. Frutas Ujú. y hasta el chocolate, unos buenos Sí, eso chocolates. es A cierto. mí ese maridaje me encanta. Tocaste muchos que me encantan. Entonces, por ejemplo, el Pinot Noir es muy versátil. Ok, Porque va bien, puede ir con un salmón, por ejemplo. Normalmente sí, es cierto, uno dice mira, los vinos blancos con los con un, pescados, pero ajá, este yo creo que puede ir con un salmón o con un pescado que tenga como un poquito como de fat, sí, sí, de de grasa, grasa. ujú. Con un pavo, por ejemplo, con carnes blancas va muy bien, pero me parece que también podría ir también con carnes rojas, con quesos madurados. El Pinot Noir he escuchado que marida muy bien con chocolate también, por Ah, ejemplo, entonces, y mira. con postres que pueden ser un poco dulces. Entonces sí, es muy versátil. También va muy bien con lo que nosotros llamamos comida earthy en inglés, que es como las papas, como los Ok, champiñones, ok, los frijoles, por ok. ejemplo. Entonces yo creo que podría ir muy bien con todo eso. Sí, sí, Y eso es sí. lo que me gusta del Pinot Noir, porque hay unos que son tan fuertes que toca como
a veces con algo que tenga mucha grasa o carnes ya Sí. rojas, pero yo creo que te puedes ir con carnes blancas, carnes ligeras, de pronto hasta algún pescado Y también. es que uno tiene que pensar en todo cuando va a invitar, no solo en el plato, sino en lo que vas a acompañarlo, porque no puede ser todo muy Sí, fuerte, porque es una bomba para el estómago de muchos. sí, correcto. Entonces está una super opción. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast, de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias, y al mismo tiempo divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir Afuera. Y bueno, ahora sí entremos a hablar de migración, a hablar de viajes. Hay algo que me gusta mucho de tu narrativa. Bueno, hay muchas cosas que me gustan de tu narrativa, pero hay algo en términos del lenguaje que me llama mucho la atención. Y es, tú usas la palabra expatriada más que la palabra migrante. Sí, sí, Cuéntame un sí. poco de dónde viene eso. Bueno, yo uso la palabra expatriada porque mi esposo Eduardo trabajó toda su vida, 30 y pico de años, su única hoja de vida fue para esta compañía. Y esta compañía nos movió a Bucaramanga, donde empezamos, luego a Bogotá, y ahí nos fuimos a vivir a Estados Unidos y a Brasil. Y esa era la manera como nos conocíamos, esa comunidad de personas que dejábamos nuestro país, otro país nos acogía por causa del trabajo, y nos sentíamos expatriados. Y Claro. entonces es una reunión de expatriados, una comunidad de expatriados. Me parece una palabra muy bonita porque no es violenta, Ujú. es respetuosa. Así es que siempre nos hemos referido Sí. así. Y tiene sentido por el círculo de personas con las que estaban, que podían ser de Exactamente, muchos países. de muchos países, lo que facilitaba mucho hacer amigos. Yo en Medellín, por ejemplo, extraño un poco eso. En Medellín no hay una comunidad expatriada que en Bogotá la tienen, por ejemplo, por tantas empresas Ujú. multinacionales que hay aquí. Em, Se crean vínculos muy bonitos. Sí, claro. Y sí, siempre me ha llamado la atención esa palabra y dada la experiencia que ustedes tuvieron de migrantes, si lo queremos llamar así, tiene muy sentido que estuvieron en esta comunidad. Ahora, a mí lo que me llama la atención de esa palabra también es que cuando los europeos o norteamericanos vienen a Colombia, ellos se llaman expatriados. Ok. Pero cuando nosotros vamos allá nos llaman migrantes. Ah, Y mira, no fíjate lo que había pensado. Sí, sí, Fíjate que sí. a veces migrante tiene una connotación negativa que, en mi opinión, Sí. no lo debería No, no. tener, pero a ellos no les gusta llamarse migrantes. Ellos se llaman Mira, expatriados, expats. mira. Pero independiente a las razones por las que hayan. Sí, exacto. Pues, algunos vienen por trabajo, que es el caso Claro, tuyo, pero hay otros que claro. puede ser que estén visitando Ok. y ellos y la comunidad incluso siempre se llaman expats, de expatriados. Exactamente, Es muy raro que una exactamente. persona, no sé, blanca, por así decirlo, diga, no, yo soy un migrante. Ok. Mientras que nosotros sí asumimos como ese título cuando viajamos a Canadá, viajamos Tienes a razón, nunca Estados lo Unidos. había pensado de esa manera. Entonces eso me pareció interesante, pero obviamente sí, tú, con las personas que ustedes interactuaban eran ese tipo de migración, que son las personas por Exactamente. trabajo, que tienen estos beneficios, que tienen experiencias de sus hijos haber estudiado en colegios por todos lados Exactamente. y como tú Y de dices, es una comunidad muy adaptación, Dios chévere. mío, y una Ujú. comunidad muy linda porque hay una necesidad latente de todos, somos como huérfanos. Ujú, sí, eso es Y cierto. entonces es que me da escalofríos el tema porque es muy bonito, o sea, gracias a Dios por todos esos expatriados, porque se vuelven nuestros amigos, nuestra familia, las celebraciones del Día de la Madre, del Día de las Velitas, y es muy lindo porque se van adoptando las tradiciones de cada país. Claro. Entonces nosotros en Brasil, por ejemplo, y en Estados Unidos, con nuestros amigos de muchas partes celebramos el Día de las Velitas que solo celebramos en Colombia, los mexicanos, las posadas. Y se iba como que aprendiendo y llenando esa mochila de los expatriados de un montón de experiencias y conocimiento muy bonito. No, claro, y es muy lindo eso y yo siento
Es chistoso, y ahorita hablaremos del volver, pero hay veces que yo en Colombia, volviendo desde Norteamérica, a veces me siento como más cercano a la comunidad de expatriados, Claro, que a veces incluso con mi propia comunidad, en algunas cosas. cierto. Y como tú dices, uno aprende mucho de muchas culturas. Yo aprendí mucho de la cultura venezolana, de los mexicanos, de los argentinos, estando en Canadá, interactuando con ellos, más que uno aprendería acá en Colombia. Así es, me identifico plenamente contigo. Bueno, y entonces, antes de que entremos a hablar de los distintos lugares, hazme así un resumen rápido de los países donde viviste y más o menos qué años, como para tener una Entonces idea. dejamos Colombia en el año 96 y nos fuimos a Indianápolis. Ujú. Vivimos 2 temporadas en Indianápolis, esto es el Midwest americano, Sí, cerquita a Chicago, muy conocido por las 500 millas. En ese momento era por eso que la sí, conocían totalmente. el Indy 500, sí. Ujú. Exactamente, un estado agrícola a morir, tradicional a morir. em, y en ese tiempo con muy poquitos latinos. Entonces vivimos los primeros 7 años allí, un gran reto, Más o menos después qué años fue esto. exploraremos. Eso fue desde el año 96 y ahí 7 años. Ahí la compañía nos traslada a Sao Paulo, cambio radical, Ujú. y vivimos 8 años en Sao Paulo. Y ahí volvimos a Indianápolis porque la sede de la compañía, la principal, la casa matriz, digámoslo así, era allá. Ah, ok. Ya no lo es, pero era allá. Entonces Eduardo vuelve a los headquarters y ahí volvemos a Indianápolis otros 7 años y medio y ahí se jubila Eduardo y decidimos volver a A Colombia, Medellín. a Medellín, Ok. a ¿Y ustedes Medellín. ambos son originalmente de Medellín? Ambos, Ok. sí. Eduardo de familia santanderiana y yo familia paisa Bueno, paisa. mi familia también es de Ah, Santander. mira, mira, mira. Bueno, y esa llegada a Indianápolis en esa época, que como dices, yo creo que del 90 y No, ha pico, ahora ha cambiado un cambiado mucho, montón. ¿cómo fue? Un reto impresionante, un reto impresionante. Yo estaba muy chiquita, o sea, yo me casé muy joven, de 19 años, fui mamá a los 23 y a los 27 llego a Estados Unidos, había ido de paseo. Yo no hablaba inglés, tenía 3 hijos, nunca había vivido sin ayuda en casa y llego a esta ciudad en el medio de la nada porque, digámoslo así, amo con pasión Indianápolis, respeto mucho y tengo los mejores recuerdos y soy la mujer que soy gracias a todas esas experiencias que viví allí, pero no fue fácil porque no hablaba inglés, tenía 3 bebés, no tenía familia, no sabía cocinar y Eduardo viajaba un Claro. montón. Entonces fue un reto impresionante, una aventura encantadora, que la recuerdo, la vida es muy loca porque eso es como los partos, que a uno se le olvida, a uno se le olvida todas esas cosas, Andrew, y no me puedo imaginar la gente que migra sin condiciones, ¿sabes? Porque yo hablo mucho de eso también. Sí, Nuestra experiencia fue espectacular. Una experiencia, yo lo llamo de 5 estrellas, claro. porque nos fuimos con trabajo, Ujú. con un salario, con seguro, con un montón de beneficios que nos daba esa vida de expatriados de una compañía americana. Imagínate tú los que no. Claro, sí. Entonces yo hablo de mi experiencia, no puedo hablar de nada más, es mi experiencia y mi comunidad la valora mucho porque es que el mundo expatriado es muy grande. Sí, Entonces, y la gente a veces no lo aprovecha o le da miedo o llega muy prevenido y resulta que es una aventura muy bonita. Aprendí a hablar inglés, aprendí a cocinar, o sea, todo Casatis, mi proyecto de ahora, empieza allí. claro. Que a veces es como la necesidad. Es que yo les digo, aprendí a cocinar a fuerza de Ujú. lidias, literal, porque Eduardo es un hombre muy tranquilo que puede comer pizza y chicken nuggets y cosas congeladas a toda hora y yo no. Y Ok, mis hijos menos porque eran chiquiticos, ellos tenían 6 meses, 2 años y 4 años. Él va a mercar la primera vez porque él era el que hablaba inglés, yo me quedo en la casa y cuando llega con todo congelado, yo le dije un momentico y me dice, Tis, pero es que tú no sabes cocinar y no importa. Y yo sí importa, yo aprendo, a mí tráeme lentejas, arroz, frijoles, que yo veo qué hago con eso. no, pues que viene que entonces no se volvieron la generación del No, McDonald's o algo así. no, Sí. no, 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 gracias a Dios, no, gracias a Dios, no. Yo, o sea, mi hoja de vida empieza ahí, Ok. empieza ahí. ¿Y qué es lo que
sé que estuvieron 2 veces y Sí. me imagino que la segunda experiencia debe haber sido muy distinta, ya conocer el idioma, ya conocer la ciudad y todo. ¿Qué es lo que más extrañas de Indianápolis? Sabes que tienes toda la razón. Cuando llegamos por segunda vez, primero la edad, eso va dando una Claro, seguridad. Los hijos más grandes, todos hablaban inglés, obviamente, cuando volvimos, a pesar de que llegamos sin la mayor, porque ya empezó la universidad. Y extraño hasta el día de hoy, yo no estaba lista para terminar ese ciclo. Estábamos muy contentos, vivíamos a las afueras de Indianápolis, en Zionsville, Indiana. Em, Teníamos una vida muy rica porque yo soy muy deportista, entonces esa oportunidad que te claro, ofrecen estos lugares de hacer deporte al aire libre, de salir a caminar y entrenar las medias maratones que yo hacía, la bicicleta que claro. era mi pasión, y además estábamos empezando un momento muy lindo que era el nido vacío, es decir, cuando nuestros 3 hijos ya empiezan a irse, se va primero Nati, a los 2 años Felipe y al año Pablo. Sentía que me hacía falta explorar de una manera diferente la ciudad Claro. y el país y hasta el mundo. Entonces me dio durísimo cuando Eduardo me dijo, Tis, estoy listo para jubilarme, y nuestro sueño siempre fue volver a Medellín. Ujú. Le supliqué de todas las maneras, me le escondía, le evitaba el tema para evitar eso, pero ya era justo, ya era justo. Entonces extraño, creo que me quedó faltando un poquito. Ok, tiene sentido. Bueno, Sí. y visitan de vez en cuando? Visitamos, Ok, tenemos grandes amigos allí, tenemos un vínculo muy especial con ese estado, solamente agradecimiento. Fuimos muy afortunados de haber criado a nuestra familia allí porque es muy tranquilo, es un estado económico, vivíamos en claro. una casa linda, no es Nueva York donde tienes que vivir pues muy, muy Ujú. apretado en medio de todo, no, aquí era literal un cuento de hadas, porque eran los venados, las ardillas, cortar el pago, o sea, con todo el trabajo que significa también. Yo lo romantizo porque yo soy muy positiva y me acuerdo es de lo bueno, pero el trabajo también era impresionante. No, y sabes que eso pasa, sí, yo siento que uno romantiza también, sí, esos Sí, momentos estando afuera, pero también como que uno extraña esas cosas, como la tranquilidad, sí. como, sí, el deporte a El veces, el silencio. silencio, Wow. y sobre todo, como tú dices, este es un lugar que es muy distinto a la ciudad grande, Sí. a la ciudad donde hay gente de todos lados, donde está todo este tráfico, y debe ser una experiencia que yo no he vivido. Yo siempre he estado como en las ciudades grandes donde he estado, pero yo creo que se acerca a lo que llaman el sueño americano, ¿verdad? Que tienen la casa Sí. esa de white Sí, picket sí, 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 fences y sí, que todo eso. pasa el bus amarillo Sí, exacto. recogiendo a los niños. Es muy emocionante, pero al mismo tiempo que uno romantiza esa vida allá, romantiza también Sí, nuestro país. eso es cierto. Entonces es muy loco nuestra comunidad de expatriados porque es eso, a veces como que ese sentido de pertenencia, tú te identificas con muchas cosas Ujú. de allá, pero también con de acá, pero al final vienes acá y te sientes extraño o empiezas a hablar con acento medio raro o pierdes tu acento. O sea, es un proceso. Sí, claro. Y hablando pues de procesos, ahora hablemos de dónde viene este vino. Dale. Brasil, muy distinto, me imagino. Una cultura muy distinta. Dios mío, una cultura muy distinta, pero para nosotros fue muy lindo porque somos muy parecidos. ¿Crees que son como latinos? Sí. Ok, O sea, si no fuese por el portugués, tú no lo notas. ok. Por los valores, la vida familiar, ese cariño que se demuestra, los abrazos, los besos, que en Estados Unidos, no sé cómo Sí, es sí, en sí. Canadá, Es muy parecido. Sí, la en gente es Estados mucho. Unidos es mano Ujú. y esto ya. O sea, esto ya te genera tu propio espacio y la gente no, todo el mundo respeta un montón el personal space, el espacio personal. Brasil fue espectacular. Además, mi marido y yo, y eso se lo inculcamos a los niños, nunca nos volvimos gringos en el sentido de comportamiento. Entonces no era que extrañáramos que no había tráfico, que todo funcionara. No, yo me sentí llegando a Medellín, a Bogotá, porque realmente nos movimos de Bogotá a Estados Unidos y a Brasil. A Sao Eduardo y Paulo, yo ¿verdad? nunca
vivimos en Medellín casados. O sea, esta es nuestra primera Interesante. experiencia. Sí. Después de 35 años de matrimonio, llegamos cuando cumplimos 30 años de matrimonio. Y un reto. Entonces yo me sentí en casa. Ajá. Yo me sentí en casa en términos de comida, en términos sociales también. Los niños llegan a un ambiente que les costó más a ellos que a mí, sobre todo a los varones, que empiezan a jugar deportes y fútbol y allá es mucho contacto y gritan y tal, pues nuestra pasión latina. Y en Estados Unidos no. Claro, sí. Entonces, al principio decían, mamá, aquí son como muy bruscos. Pero al mismo tiempo decían, aquí todo el mundo parece familia. Ah. Y eso es muy bonito. Y era en Sao Paulo que llegaron, ¿verdad? Sao Paulo. Ok. Y hablabas del idioma, el portugués, ¿qué tal? No hablaba portugués, pero ya llegaba muy segura. Es que cuando tú sales la primera vez y te adaptas, eso te da unas herramientas y te da una fuerza y te da una personalidad para seguir. O sea, yo le decía a Eduardo, Japón, la India, para donde tú me digas, yo ya soy capaz de irme. Porque yo creo que lo difícil es salir la primera vez. Sí, tiene sentido. Y no volverte gringo en el sentido, y yo lo digo gringo con mucho cariño, no es despectivo, no volverse uno, no acostumbrarse a esa perfección. Sí. Y entonces te adaptas como Claro. nos readaptamos a Medellín, sin Adaptarse. problemas. Sí, no estar Sí. como fijo solamente una manera de hacer las cosas, sino Sí. poderse adaptar. Sí, sí, Y por sí. ejemplo, allá al principio hablabas con la gente en español, en inglés, ¿cómo era más fácil comunicarse? Yo tengo la fortuna que me ha interesado mucho los idiomas, respeto mucho ese proceso de adaptación y creo e insisto mucho en que cuando lleguemos tenemos que hablar, o sea, como por respeto al mismo país que nos está acogiendo, que nos está abriendo las puertas de cualquier trabajo que decidamos hacer, hablar el idioma. Entonces en Estados Unidos desde el primer día tomé clases de inglés y en Brasil antes de irnos, estando en Indianápolis, empezamos con clases de portugués. El portugués no es un idioma difícil, a ti te entienden todo en español, Sí, eso es lo que me notaba. ¿cierto? Hay palabras que son opuestas, que no las digas porque son barbaridades, Sí, ok. ¿cierto? Pero te defiendes, tú Y te leerlo es defiendes. relativamente fácil, Leerlo es ¿verdad? relativamente fácil, entonces yo me puse a estudiar portugués, de primero aprenderlo, soy gran lectora, entonces empecé a leer en portugués, estudié historia de Brasil en portugués, después fotografía digital, me fui nutriendo Súper. porque esa parte para mí es súper importante como ama de casa, no quedarme Claro. como relegada en la casa, sino nutrirme, aprender, estar constantemente aprendiendo y tener temas lindos de conversación Claro. después al llegar a casa. Entonces no es tan difícil. Y los niños iban a un colegio internacional, entonces el idioma Ay, era el inglés. Yo ya hablaba inglés también, entonces eso me facilitó. Y en Brasil algo que me llamó mucho la atención de tu historia y me identifiqué mucho fue el papel del tenis para hacer amigos y para conocer personas. Yo volviendo desde Canadá y sobre todo que yo soy de Bogotá, pero después me fui a Pereira, no conocía a nadie, el tenis ha jugado un rol muy importante en el club de poder conocer personas. Y hay veces que me he dado cuenta que sí, son esas actividades extracurriculares que son un ámbito de socialización muy grande. Entonces cuéntame un poco de eso. Andrew, es impresionante. Lo llamamos tenis, pues porque es la pasión que nos une, pero cualquier cosa que te force a salir, porque no es fácil llegar a un país, a una ciudad donde no conoces a nadie, donde no hablas el idioma. Y en el caso, por ejemplo, de Medellín, donde ya no había niños de por medio para ayudar a socializar, porque los hijos ayudan mucho. Tú los llevas a clase de natación, entonces conoces a las mamás. En Indianápolis eso me ayudó mucho, pero lo que sea que sea el deporte, el hobby, forcémonos a salir, porque es que el mundo expatriado nuestro, el seguro, ese puerto seguro con compañía, tampoco es fácil. O sea, hay muchos retos, hay mucha soledad, hay mucha tristeza. Entonces yo siempre les digo, pongámonos retos corticos. Mi misión era todos los días, por ejemplo, manejar en Estados Unidos, que me imagino que en Canadá es lo mismo, cuando no hablas el idioma y no estás acostumbrado a eso. Yo decía, todo el mundo sabe para dónde va menos yo. O sea, me voy Y a las autopistas que son enloquecer. rápidas y que uno tiene que saber qué está Rápidas, haciendo. tú te tienes que meter, ¡fua! Son letreros, en ese tiempo no había GPS.
Entonces el tenis me ayudó con el idioma un montón a practicarlo. No es fácil decidir salir, pero hay que hacerlo Ujú. y eso te abre puertas, te abre comunidades, la gente aprecia mucho que te estés como que involucrando, que estés intentando aprender, porque cuántos colombianos o latinos llegan a Estados Unidos y a Canadá y se quedan en sus comunidades latinas y no Cierto. hablan, se quedan con sus frijoles y arepas venezolanas y tal, y no incorporan lo nuevo a lo de ellos. Eso fue una tabla de salvación el deporte, tanto en Estados Unidos como en Brasil. Claro. En Colombia no me ayudó porque ya llegué lesionada, yo paré de Ah, jugar tenis hace 15 años, entonces me volví ciclista y el ciclismo es solitario. claro, sí, eso es cierto. Mientras que el tenis, a Entonces, pesar de que pueden ser solo dos personas o dobles, sí claro, es mucho más. pero tú vas a un lugar donde hay gente jugando tenis, entonces te ayuda a Sí. socializar. Y yo creo que sobre todo porque, digamos, Eduardo tenía el trabajo y la gente el trabajo, entonces tienen Claro, este lugar donde puedes socializar, pero en el caso claro. tuyo yo creo que es mucho más importante tener esos espacios, ¿verdad? Claro, es que yo siempre le decía, lo hablábamos con Eduardo, él era simplemente trasladarse Ujú. de oficina, no le importaba el idioma ni nada, porque era hablar del mismo tema de lo que él sabía, siempre en inglés. Claro. Entonces para él era, digámoslo, más fácil, que también tuvo retos importantes, pero para la familia es un reto enorme. Bueno, ahora hablemos de la cocina como puente. Tú has convertido la cocina como una forma de conectarse con las personas, nuevas culturas. El ser un anfitrión o el ser una anfitriona también ha sido algo que tú, bueno, has aprendido mucho y que has inculcado mucho, ¿verdad? ¿Cómo comenzó ese amor por la cocina y cuál fue la influencia de donde viviste en ese amor? Andrew, por necesidad, Lo que por hablábamos antes, pura ¿verdad? necesidad, como empezamos a conversar, por la necesidad de alimentar a nuestros hijos y por ese amor que yo le siento a esos recuerdos que tuve de mi infancia, de los momentos alrededor de la mesa. Eso marca para siempre. Yo creo que es el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos. Son esos recuerdos. Nuestros hijos cocinan, nuestros hijos ponen la mesa porque lo vivieron y lo vivieron de una manera natural. Entonces yo tomé esa labor de mamá, de ama de casa, de cocinera, no como una carga, como un castigo, como pobrecita yo, Ujú. porque esa no es mi actitud, sino como que vamos a hacer de esto el centro de nuestra vida, Ujú. porque podemos estar donde estemos, pero si estamos juntos, estamos alrededor de la mesa, ese va a ser como que nuestro puerto seguro. Claro. Y qué lindo ofrecerle a los amigos de los hijos eso, que los traigan, que se sientan cómodos, que se sientan tranquilos, que les guste, hacer de todas estas actividades alrededor de estos dos temas, mesa y cocina, el Ujú. plan, el parche, Claro. delicioso. ¿Y sientes que al haber sido parte como de la comunidad de expatriados, eso también como que lo lleva a uno más a tener personas en la casa, Uf, como a ser anfitrión y todo totalmente, eso? Andrew, Ujú. porque aquí no existe esa cultura. Claro. Por lo menos en Medellín, uno sale con amigos, Ujú. pero invitar Sí, eso es cierto. y lo nuestro Y que uno siempre, cocine y que uno lo haga, ¿verdad? claro, y que el plan sea alrededor de ese tema. No, el fin de semana de repente en fincas, también al tener ayuda en casa, eso se ve como de otra manera. Entonces, vivir afuera, no, y con gente, pues que estábamos en las mismas situaciones, el plan semanal del fin de semana era juntarnos en la casa de tal, a cocinar con los niños, que también te permite educar a los niños, primero a estar con adultos, que eso es muy Sí. importante, y a comportarse bien y a sentarse alrededor de una mesa, todos conversando. Es un ejemplo muy bonito. Yo extraño muchísimo eso. Claro, ¿no? Y bueno, pues lo sigues haciendo. Gracias a Dios, gracias a Dios, Ujú. gracias a Dios. Para mí, Casatiz es como que esa oportunidad, así sea virtual en los en vivos, Ujú. de sentir que estoy teniendo la casa llena. En la pandemia así lo sentíamos Claro. y nos forzaba a ponernos bonitos No, para conectarnos en vivo, para enseñarle a claro. toda esta cantidad de gente a cocinar. Y de muchas de esas comidas que tuviste en casa con el grupo de amigos y todo eso, había un plato en específico que era como es el plato de Tis La de frijolada. la frijolada, sí, La ok. frijolada. Nosotros somos súper orgullosos de nuestra frijolada.
porque la frijolada se añora si eres colombiano, si eres de afuera la empiezas a amar. Nuestros amigos brasileros, pues en Brasil hay un plato que es más o menos que se llama la feijoada. Yo instauré la frijolada, entonces mezclaba componentes de la frijolada colombiana o antioqueña con la feijoada. No, el mundo culinario cuando se va enriqueciendo de tantos lugares donde has vivido o sin vivir de tantos lugares de donde son tus amigos, porque es que uno Claro. aprende un montón. Vas incorporando, vas mezclando. Aprendí mucho, mucho, mucho de cómo ser anfitriona por nuestros amigos españoles que conocimos en Indianápolis. Son grandes anfitriones. Entonces, uno se va nutriendo, nutriendo. Y es muy lindo porque no es ni leer ni estudiar. La observación es súper importante. Observar, agradecerle a la persona porque uno se inspira de personas Claro. y de familias. Entonces nosotros somos como que una mezcla de un montón de cosas muy bonitas. Sí. Y la verdad que es muy interesante ahora que hablamos de esto, como sí, el estar afuera, el estar en una comunidad de amigos, el no tener ayuda en casa, todo eso forjó esto en ti. Es que yo les digo a todos, yo soy periodista, pero yo nunca cuento que Ujú. soy periodista, es que no importa que soy periodista porque nunca ejercí. Yo me gradué, a la semana nació mi hijo menor y a los 6 meses nos fuimos de Bogotá y no volvimos sino a los 30 después pues, de mucho tiempo. Mi hoja de vida es mi experiencia de Claro. mamá, de cocinera, de expatriada, de haber vivido fuera, esa es mi hoja de vida. Y bueno, entonces ahora sí hablemos de volver. 30 años después me dijiste, ¿verdad? Imagínate, volvimos, sí, 30 años después a Medellín. Algo que me llama mucho la atención de tu experiencia, que es la de muchas personas, yo todavía no estoy ahí, pero ya volví a Colombia en cierto modo, Sí. es que hay muchas personas que piensan, bueno, yo me voy afuera por trabajo, por oportunidades, por estudiar, pero muchos tienen la idea de volver cuando se jubilen o al finalizar. Acá el clima es rico, el dinero rinde más, uno tiene muchas comodidades que no tiene en otros lugares. Para ustedes siempre era un plan volver a Colombia. Siempre. Ok. Y habían comprado una casa. Nosotros nunca pensamos que fuéramos a vivir tan largo Claro. fuera. Cuando nos proponen irnos de Bogotá a Indianápolis la primera vez, era entre 3 a 5 años, que ese es el tiempo usual Ok. de una asignación fuera del país. Y todo se fue alargando y alargando y alargando y tuvimos la oportunidad de quedarnos en Estados Unidos porque somos ciudadanos. La compañía primero nos hizo residentes, luego ciudadanos. En Brasil nos pudimos haber quedado también, pero el sueño nuestro, nosotros nunca dejamos Colombia, que es la situación de otras personas. Ujú. Yo por eso siempre me curo en salud y Claro. digo, hablo de mi experiencia. Somos muy privilegiados, Sí, eso es cierto. muy afortunados de haber podido decidir regresar. Y regresar sabiendo a lo que veníamos, porque esto no es un paraíso. Aquí tenemos muchos problemas, problemas sociales, pero es muy lindo uno regresar e intentar poner un granito de arena para construir país mejor. Y eso es lo que hacemos. Lo hicimos en Estados Unidos, que también hay muchas necesidades. Siempre formamos. Gracias a la compañía de Eduardo, siempre hicimos parte, por ejemplo, de los grupos de Habitat for Humanity, Ay, qué chévere. construyendo casas. En Brasil también, en Brasil a raíz del tenis y de mi pasión por esa ciudad y de mi conocimiento en historia, hacía unos tours que les cobraba carísimo a las expatriadas, pero todo ese dinero no era para mí, yo no, o sea, gracias a Dios, o sea, eso no era un emprendimiento, era una idea para ayudar a los demás. Y a lo mismo hacemos en Colombia y a raíz de Casatí hemos hecho unos talleres benéficos impresionantes. Entonces es la idea de volver a lo que tú dices, uno, pues vivimos muy rico acá, está la familia, tenemos, digamos, una tranquilidad económica, gracias a Dios, pero también tenemos un compromiso de ayudar y de construir país muy grande. No, y qué bien, y la verdad me alegra mucho que estés haciendo eso y pues también es uno dar de vuelta Total, todo lo que le ha dado el total, país. total. Y para los que de pronto están en ese momento que en 10, 5 años piensan volver, ¿cómo fue esa planeación?
Andrew, me preguntan muchísimo nuestros seguidores que viven fuera, Tis, ¿cómo es? Tis, quiero, pero me da miedo. Hay que planearse por muchos motivos. Primero, la salud. Claro, Uno tiene que empezar a pensar desde antes qué plan de salud vas a necesitar en Colombia sí, y eso. hacerlo cuanto antes. Inclusive viviendo allá, nosotros empezamos creo que un año antes, nos aseguramos con un tipo de póliza que nos permitía vivir fuera pero tenerla acá y cuando llegamos la cambiamos ya como residentes colombianos. Entonces en eso hay que pensar mucho porque a veces nos coge la noche y ya entre más viejitos pues no nos quieren en ningún seguro. Tienes que pensar en eso. Y lo más importante es que tienes que abrir tu mente. Tú no te puedes venir a Colombia como que añorando lo que estás dejando, las carreteras perfectas, los bosques divinos, el otoño, lo que sea. O sea, es llegar convencido de que eso es lo que tú quieres y para ti, para tu familia. En nuestro caso, por ejemplo, llegamos sin nuestros hijos. A mí eso me daba durísimo, pero hemos logrado mantener unos vínculos impresionantes, inclusive a través de la cocina. Cocinamos juntos muchas veces, nos sentamos virtualmente en la mesa juntos. Entonces es trabajar para eso, para entender el país, no llegar a criticarlo, trabajar por él. Claro. Y conocías mucha gente, digamos, en términos, pues tenías tu familia acá, pero en términos de amistades te tocó como volver Volver a a... empezar y Sí, no es yo siento que fue lo mismo también. fácil, y no es fácil porque imagínate, nos fuimos, siempre volvíamos una vez al año porque la compañía nos patrocinaba ese viaje maravillosamente, gracias a Dios, y de eso también hablo mucho en mi página y en mi libro, mantener los vínculos sí se puede. ¿Cierto? En nuestro caso podíamos y lo optamos, porque una cosa es querer y la otra es poder. Cuando se combinan las dos, nuestras vacaciones y nuestra prioridad siempre fue Claro. Colombia, los abuelos y la familia. Por eso nuestros hijos aman este país, en fin. Pero nos veíamos con familia, cero oportunidad de conocer gente nueva en esas vacaciones y cuando llegas nosotros conservamos los amigos del colegio. Sí, Ni yo estudié universidad en Medellín, estudié en Bogotá, Eduardo estudió en Honduras, él estudió en la Escuela Agrícola Panamericana, entonces no teníamos tantos grupos, claro, era familia y los amigos del colegio. Y resulta que esas familias y amigos del colegio pues tienen un montón de grupos. claro. Y como aquí nadie está acostumbrado a involucrarlo a uno en nuevos grupos, que es lo que pasa en la Sí, vida eso es cierto. expatriada, Ujú. tú llegas con tu Y esposa es a venga y los Indianápolis, invitamos a te todos. conozco mercando en cualquier Ujú. parte y te digo, ay Andrew, oh, lo que bien, comemos, nos conocemos y nos caemos bien, perfecto. Si no, pues no nos volvemos a ver y no pasa nada. Eso no pasa. En Claro. Medellín por lo menos eso es muy difícil. Entonces, pero vuelve Casatiz a hacer una tabla de salvación porque nace este proyecto. Y eso nos ha permitido conocer un montón de personas que nos unen un montón de temas en común maravillosos. Claro. Y bueno, ahora hablemos de Casatiz y hablemos del libro. A mí hay un quote, una cita que tienes que me gustó mucho del deseo de volver, que tú hablas. El deseo era volver a Colombia en algún momento. El amor por nuestras raíces, nuestras montañas y cultura era más fuerte que cualquier otra ventaja de vivir afuera. Entonces, ¿cómo ha cambiado tu idea del hogar volviendo a tus raíces y con el nido vacío, no estando tus hijos acá? Ay, es otro reto, pero esos retos a mí me mantienen viva. Ok, O sea, gracias a Dios siempre estamos como que en constante proceso de adaptación y eso a mí me da una adrenalina impresionante. Pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que estamos solos y nuestros niños allá? ¿Cómo nos vamos a mantener unidos? Pero sí, ese quote, ese párrafo que leíste es muy emocionante para mí porque es que es real. A nosotros esas montañas nos hacen mucha ujú, falta, a pesar de que aprovechamos cada segundo del mundo expatriado en donde vivimos y agradecemos un montón esa oportunidad. Nosotros llegamos a Medellín y o sea, es como que sí, qué rico, aquí ya puede pasar todo, o sea, todo, todo, todo. Lo hemos logrado mantener muy bien en la distancia con nuestros hijos, vienen bastante, Eduardo, y eso sí es puro mérito de él.
nos ayudó a organizarnos de tal manera económicamente que vivimos siempre muy bien, pero sin malgastar. Entonces ahorramos para esto. Súper. A mí la gente me pregunta, Tis, pero es que ustedes cómo hacen. Yo les digo, o sea, yo nunca compré carteras caras, nos dimos vacaciones en primera clase, a veces pudiendo. Siempre fuimos muy enfocados. Eduardo siempre decía, a uno le suben el sueldo y uno no tiene necesidad de vivir mejor. Ujú. Ahorre, viva bueno, pero ahorre. Y ese ahorro y esa organización nos ha permitido tener una jubilación tranquila, que los niños no estén preocupados por nosotros, que los podamos visitar. Tenemos las prioridades Claro. muy claras y ellos y los momentos juntos son nuestra prioridad. Y yo creo que eso también es parte de la planeación de la que hablábamos. Uno Sí, planear, y es muy de la cultura norteamericana, sí, de planear para la jubilación, de planear para el retiro y sí, de poder vivir cómodo en así ese momento. así Bueno, es. cuéntanos de dónde nace Casa Tiz. Bueno, Casatis nace primero como una cuenta privada en Instagram en un momento en el que todavía vivíamos en Estados Unidos, ya pensando en la jubilación. Mi mamá se enferma grave, grave, grave durante unas vacaciones en Medellín. Yo decido quedarme para acompañarla. Gracias a Dios no muere, pero pensábamos que moría. Y yo solo encontraba sosiego cocinando Ok. y tomando fotos de mis Hmm. mesas. Y Y la compartiendo acompaña eso. y compartiendo. Ujú. Y era privado porque no. Mi marido y mis niños siempre me decían, tú tienes que compartir tu experiencia, mamá. Tu historia necesita ser contada porque es muy valiosa y le puede ayudar a muchas personas. Pues, se enloquecieron, o sea, por favor. Y tú siendo la periodista, no eras, se les ocurría a ellos. Se les ocurría era a ellos. Y yo siempre escribí, siempre mandaba correos electrónicos en el año 96 desde Indianápolis, les mandaba un recuento, crecieron Pablo Vigatió, el otro, contándole de los niños, y esos emails los leía un montón de gente que yo ni sabía, pero eso lo tenía ahí guardadito. Enferma mi mamá, nace Casatis en Instagram como una cuenta privada, y así pasa un año. Nos volvemos a Colombia, Eduardo el jubilado más feliz de la historia y yo desocupada, porque entonces ya tenía ayuda en casa, ya tenía un montón de lujos, digámoslo así, que en Estados Unidos no me los daba. Yo nunca tuve empleada afuera, siempre hacía todo, limpieza y demás, y cocinada, y con un montón de tiempo libre. Pedaleaba, 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 lloraba, extrañaba, me sentía como que, ¿qué voy a hacer? 50 años, la menopausia empezó y con esos cambios también. Me encanta hablarlo libremente porque eso es un tabú y Claro, es ¿no? muy importante. Eso pasa, es real y son un montón de cambios en uno que uno no sabe ni por qué vienen, ni cómo vienen, ni qué está pasando. Y si le sumas eso a todo lo demás. A todo lo demás, a querer conocer gente, Hmm. todas mis vajillas de toda mi vida guardadas, las veía con mi familia y mis amigos, pero nuestra vida social cambió radicalmente. Entonces ahí mis hijos me dicen, mamá, es hora de que Casatí se vaya para otro lado, esto tiene que pegar el salto, por favor. Y lo pensé, fue resolución de año nuevo y lo hice público, me volví una experta en Instagram, estudiando, mi Ay, qué estudiar bien. me fascina. Con mi hija hicimos el www.casatis.com, que era el blog, ahí escribía y resulta que esto empieza a crecer. Pero esto era un desahogo, o sea, yo nunca me imaginé Ujú. que fuera a pasar lo que está ¿Te lo pasando. esperabas que fuera lo... No. No, nunca. Yo Ok. me acuerdo cuando llegamos a los 500 seguidores, esto era wow. Cuando me mandaron la primera caja de aguacates de regalo, yo no lo podía creer. Llamé a los niños, nos mandaron una caja de aguacates de regalo. Esto ha sido una cosa completamente Qué lindo. inesperada, inesperada y así sigue, ¿sabes? Yo me emociona mucho el alcance que tenemos. La palabra influenciadora no me gusta, pero saber que inspiramos me llena de emoción y le da todo el sentido a este compartir. No, y la verdad que inspiras a muchos, incluyéndonos a Qué nosotros también. belleza, es muy lindo. Hablemos un poco de tu libro, Casa Tiz, lo mismo pero distinto. ¿De dónde viene lo mismo pero distinto? Es uno de los lemas de mi vida, que Ok. tenemos varios, pero lo mismo pero distinto lo aplico a muchas cosas. El libro se llama así porque yo quería que fuera una extensión de mi página de Instagram. Yo no Ok. quería que mis seguidores vieran Casatis en Instagram y de repente un libro que no conectara. Ok.
Entonces es realmente lo mismo porque, Andrew, tú no tienes que comprar mi libro para las recetas. Todas las recetas están en mi página de Instagram. Lo valioso son las historias. Entonces es un poco lo mismo, pero distinto. Y ese lema lo aplico en mi estilo de vida. En los platos hago lo mismo, pero distinto, lo sirvo distinto. Siempre viajo de maleta de mano por petición de mi marido, que ahora se pierden las maletas, valen un montón. La ropa, lo mismo, pero distinto. Entonces, así se llama. Y lo distinto sería entonces las historias, sería como Sí, los viajes, el sí. contar la historia. El contar la historia, que como te digo, esos 12 capítulos de historia son para mí el real valor de este libro. No, y lo son, la verdad. No, lo estuvimos leyendo en preparación a hablar contigo y sobre todo, sí, que me encanta, porque una persona podría decir de qué es este libro y si uno dice que es un libro de recetas no está No, caracterizando lo que en no, verdad es. total, Son historias de un expatriado. Bueno, incluso antes de irte, historias total. tuyas, Es ir historia a de una Bucaramanga, mamá, de una sí, historia de sí, una mamá. sí. Y también algo que me llama mucho la atención de Casatiz y pues de tuyo es la atención al detalle, es la atención a la vajilla, a los manteles, al centro de mesa y todo esto y cómo muestras que eso es parte importante del ser anfitrión, Sí, de dar la bienvenida a sí. personas. Ritualizar para Ujú. mí cada momento es súper importante. Yo hablo mucho de hacer las cosas de uno para uno. Entonces yo todos los días me siento sola porque Eduardo, por ejemplo, no desayuna nunca. Me pongo mi puesto divino, uso todas mis vajillas, todas con mi arepa. Puede ser una vajilla inglesa al lado de una cacerola de Imusa, que bueno, aprendí a amar esa marca, Dios mío, por mi mamá y tengo la fortuna de ser embajadora de ella. Entonces es esa mezcla, es usarlo todo y es ponerlo bonito para ti, porque yo creo que empieza muy lindo el día cuando tú corres la florecita y te sientas a leer el periódico y a desayunar y ya Me empiezas. encanta eso. Ritualizar es Sí. muy lindo y no se trata, que yo insisto mucho en eso, de lo fino, ni de la silla, ni del mantel, ni de lo planchado que esté, ni de lo elegante que sea el menú. Lo que sea, una taza de chocolate con quesito, lo que sea, póngalo bonito. No, me encanta eso. Y bueno, mirando al futuro, tuviste este proyecto, un gran impacto de pronto que ni tú esperabas No. de lo que ha sido, que sigue en los sueños de la familia Tiz. Andrew, me fascina esa pregunta porque imagínate que cuando nació Casatiz, a mí me preguntaban mucho para dónde va Casatiz. No sé. No todo tiene que ser Sí, es planeado en la cierto. vida, ¿sabes? Yo siento que tampoco es Dios proveerá, Ujú. no, uno tiene que luchar por las cosas. Esto es un proyecto al que yo le di toda la seriedad y el compromiso desde el principio. Es un proyecto que respeto mucho por mí misma, porque es que yo siempre le digo a las marcas con las que trabajo, esto es un proyecto que nació para mí y para mi familia. Esto, todo lo que está pasando es extra y es hermoso y lo valoro un montón, pero yo no quería ser famosa, yo no, o sea, es muy loco. Entonces, no sé, y mira que se fue dando, fui trabajando con responsabilidad, sin pasar por encima de nadie, sin copiarle a nadie, siendo completamente yo. Sí, Que eso es muy lindo porque cuando la gente nos conoce, nos siente tan cercanos sí, eso y, es cierto. y eso es muy especial, ¿sabes? Porque ahora hay muchos filtros, Ujú. muchas cosas que se anteponen entre la pantalla y la realidad. Entonces, no sé, no sé. Mira que, por ejemplo, podcast, nunca en mi vida, y hemos participado en unos, hemos tenido estas invitaciones maravillosas que te agradezco otra vez, porque son, creo que las historias dan toda esa tela para cortar. No, claro. Entonces, quién sabe. Y te doy crédito que si tú dices que eres, bueno, dicho, que eres tú, que todo lo que tú muestras es como eres tú, es como eres de genuina, es, bueno, dicho, lo noto acá, lo noto cuando... Es la misma persona que veía Tan en las bonito historias. eso, tan Y la verdad bonito. que es muy chévere que seas así y que a pesar de la fama, si quieres llamarlo así, No, que lo importante es imagínate. en ser anfitrión, lo importante en darle la bienvenida a las personas es ser uno. Sí, eso se nota. Y además eso se nota y la gente no es boba. Exacto, La sí. comunidad también lo Ujú. nota. Andrew, yo nunca hago una reserva a nombre de Casatiz, yo nunca hago una reserva ni restaurantes ni hoteles. Pues eso de que usted no sabe quién soy yo, qué horror. Sí, no, Por claro. el amor de Dios. No, la hago a nombre de Eduardo Arenas o de Beatriz Gallo.
nos quieren invitar a muchas partes, nunca recibo una invitación de primera. Si nos gusta y nos quieren invitar porque les fue bien mi publicación, que no me pagaron, ni me invitaron al postre, ni al café, ni al vino, pues de pronto esa sí la acepto, pero no soy de ese tipo de personas que está buscando cosas gratis para compartir, no. Está bien, entonces lo que venga. Lo que venga. Si te llaman a MasterChef, entonces... No sé, pero o sea, no tengo ningún plan. En este momento disfrutar el abuelazgo, disfrutar a mi marido, que tenemos una relación muy linda, que hemos trabajado durante todos estos años y la seguimos trabajando todos los días. Súper. Ya veremos. Y bueno, de pronto para cerrar, a las mamás, a las esposas que les va a tocar mudarse porque su marido se va por fuera del país, ¿qué consejo les tienes? Ánimo, mucho ánimo. Pónganle todo el amor, nútranse mucho, aprovechen esos momentos que son muy enriquecedores, son muy retadores, pero son muy enriquecedores y yo les digo que vale mucho, mucho la pena esa experiencia de vivir fuera. Bueno, Tis, la verdad, un placer tenerte acá. Andrew, muchas gracias por todo lo que nos contaste. Normalmente acá hablamos de vino y de migración, pero hoy hablamos de la familia, hoy hablamos de la mesa, hablamos de la cocina. Admiro mucho lo que haces, el espacio que creaste y la verdad que le da un sabor muy distinto a lo que es ser expatriado o migrante, poder hablar de cosas que parecen banales como es la cocina, como es la mesa, pero que son tan importantes y que tiene tanta influencia de donde uno ha vivido. Entonces me parece que lo que creaste es muy único y la verdad me gusta mucho, muy muchas chévere. Gracias. Gracias por este espacio tan lindo, por esta conversación, por leerte el libro que me encanta porque se nota que lo leíste y eso me emociona. Y felicidades a ustedes por este año. Bueno, Tis, y para las personas que te escucharon hablar, que les encantó lo que significa Casa Tis, quieren buscarte, quieren seguirte, quieren aprender de ti, ¿dónde pueden hacerlo? Andrew, bienvenidos todos a Casa Tis. Me encuentran en Instagram @casatis. Y mi libro lo encuentran en las principales ciudades del país, en algunos locales divinos, me escriben y yo les cuento, y siempre en mi página tiendacasatis.com. Y bueno, llegamos al final de otro episodio de Vivir Afuera, hoy con Tis Gallo. Recuerden que la conversación no termina acá. Y tanto la comunidad tuya como la comunidad nuestra, cuéntenos un poco qué les pareció el episodio, qué les gustó, cuál es la receta favorita del libro, qué quieren que hagamos en un futuro. Y esta semana nuestro sorteo, nosotros cada semana tenemos un sorteo del vino de la semana, pero el sorteo de esta semana va a ser mucho más especial. Vamos a dar tu libro. ¡Qué maravilla! Entonces, escríbanos cuando saquemos el post qué fue lo que más les gustó de esta entrevista y van a tener la oportunidad de llevarse este premio que es mucho más especial esta semana. Con todo el amor del mundo se los firmo desde ya. Sí, ahorita lo firmamos ganador. para que vaya autografiado sí. también. Claro que sí, de sí. nuevo, muchas gracias, mucha suerte con todo y ojalá nos volvamos a ver. Ojalá que sí, gracias a ustedes.